Friedrich Nietzsche. El ocaso de los ídolos. Prólogo. No es hazaña pequeña seguir conservando la serenidad en medio de una ocupación sombría y llena de responsabilidades. Y sin embargo, hay algo más necesario que la serenidad. Sin alegría ni orgullo, no hay nada que salga bien. Solo el exceso de fuerza constituyen la prueba de la fuerza. La inversión de todos los valores, ese signo de interrogación tan negro y tan enorme, que sume en la sombra quien lo abre. Esa misión tal que es un auténtico destino, impele en todo momento a correr hacia el sol, a quitarse de encima una seriedad pesada, una seriedad que se ha hecho demasiado pesada. Para esto, todo medio es bueno, todo caso es un caso afortunado, empezando por la guerra. La guerra ha sido siempre la gran sagacidad de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundos. Hasta en la herida sigue habiendo un poder de curación. Mi lema viene siendo, desde hace ya mucho tiempo, una máxima cuya procedencia voy a mantener oculta a la curiosidad de los eruditos. Con la herida aumentan los ánimos y se robustece la fuerza. Otra forma de curación es, que a veces me resulta incluso más apetecible, es someter a examen profundo a los ídolos. En el mundo hay más ídolos que realidades. Este es el mal de ojo y el mal de oído que tengo yo para este mundo. Ir haciendo preguntas a base de golpearlos con el martillo y oír tal vez como respuesta a ese conocido sonido ahueco que revela unas entrañas llenas de aire. Representa una delicia para quien tiene otros oídos detrás de los oídos. Para este viejo psicólogo y cazador de ratas que soy, ante quien tiene que dejar oír su sonido precisamente aquello a lo que le gustaría permanecer callado. Esta obra es también, como señala el título, una distracción, un lugar bajo el sol, una huida hacia la ociosidad llevada a cabo por un psicólogo. ¿Será también una nueva guerra? ¿Son sometidos a examen nuevos ídolos? Esta breve obra es una gran declaración de guerra, y en lo que se refiere al examen profundo de ídolos, en esta ocasión no se trata de ídolos de nuestro tiempo, sino que los que aquí son tocados por el martillo, como si fuera un diapasón, son ídolos eternos. No hay otros ídolos más antiguos, más aceptados, más llenos de aire que estos. Tampoco los hay más huecos, lo que no es óbice para que sean aquellos en los que más se cree. En el caso más aristocrático, ni siquiera se les llama ídolos. Turín, 30 de septiembre de 1888, día en que quedó concluido el primer libro de mi obra, La inversión de todos los valores. Friedrich Nietzsche. Máximas y dardos. 1. La ociosidad es la madre de toda psicología. Vaya, ¿será entonces la psicología un vicio? 2. Hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene valor para enfrentarse con lo que realmente sabe. 3. Para vivir solo hace falta ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Falta una tercera condición. Hay que ser ambas cosas, es decir, un filósofo. 4. Toda verdad es simple. ¿No es esto una mentira al cuadrado? 5. Que quede dicho que de una vez por todas hay muchas cosas que no quiero saber. La sabiduría marca unos límites incluso al conocimiento. 6. Donde mejor nos recuperamos de nuestra antinaturaleza, de nuestra espiritualidad, es en nuestra naturaleza salvaje. 7.
¿Es el hombre tan solo un error de Dios? ¿O es Dios tan solo un error del hombre? 8. De la escuela de guerra de la vida, lo que no mata me hace más fuerte. 9. Ayúdate a ti mismo, y entonces te ayudarán también los demás. Principio del amor al prójimo. 10. No seamos cobardes con nuestros actos, ni los rechacemos después de realizados. El remordimiento de conciencia es algo indecoroso. 11. ¿Puede resultar trágico un asno? ¿Perecer bajo una carga que no se puede llevar ni quitarse de encima? Tal es el caso del filósofo. 12. Quien posee su propio porqué de la vida, acepta casi todo como. El ser humano no aspira a la felicidad. Es algo que solo lo hacen los ingleses. 13. El hombre ha creado a la mujer. ¿Con qué? Con una costilla de su Dios, de su ideal. 14. ¿Qué estás buscando? ¿Te gustaría multiplicarte por 10? ¿Por 100? ¿Estás buscando adeptos? Busca ceros entonces. 15. A los hombres póstumos, como yo por ejemplo, se les entiende peor que a los que son hijos de su tiempo, pero se les oye mejor. Dicho con más rigor, no se nos comprende nunca, y en eso radica nuestra autoridad. 16. Entre mujeres. ¿La verdad? Tú no conoces la verdad. ¿No es la verdad un atentado contra todos nuestros pudores? 17. Ese sí que es un artista, como a mí me gusta, modesto en sus necesidades. Realmente, solo quiere dos cosas: pan y circo. 18. Quien no sabe poner su voluntad de las cosas, pone en ellas al menos un sentido, es decir, cree que hay en ellas una voluntad, principio de la fe. 19. ¿Cómo? ¿Habéis elegido la verdad y el llevar el pecho erguido, y seguís mirando de reojo las ventajas de los hombres sin escrúpulos? Pero si con la virtud se renuncia a las ventajas. Escrito en la puerta de un antisemita. 20. La mujer perfecta hace literatura, de mismo modo que comete un pecadillo. Por probar, de pasada, mirando a su alrededor por si la ve alguien, y para que alguien la vea. 21. Expongámonos solo a aquellas situaciones en las que no vale tener virtudes aparentes, en las que, como el volatinero sobre la cuerda, o nos caigamos, o nos mantengamos, o salgamos ilesos. 22. Los malos no tienen canciones. ¿Cómo las tienen entonces los rusos? 23. Desde hace 18 años, la expresión espíritu alemán encierra una contradicción entre ambos términos. 24. A fuerza de andar buscando los orígenes, acaba uno convirtiéndose en cangrejo. El historiador mira hacia atrás y termina creyendo también hacia atrás. 25. El sentirnos felices nos protege incluso de los constipados. ¿Se ha constipado alguna vez una mujer que supiera que iba bien vestida? Ni en el caso de que llevara poca ropa. 26. Desconfío de todos los sistemáticos y me alejo de ellos. El ansia de sistema constituye una falta de honradez.
27. A la mujer se le considera profunda. ¿Por qué? Porque en ella jamás se llega al fondo. La mujer no es ni siquiera superficial. 28. Cuando la mujer tiene virtudes masculinas, hay que salir corriendo, y cuando no las tiene, es ella la que sale corriendo. 29. Cuánto tenía que remorder la conciencia en otros tiempos. Qué buenos dientes tenía. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que le falta? Se pregunta un dentista. 30. En las pocas ocasiones nos precipitamos una sola vez. A la primera vamos siempre demasiado lejos, y precisamente por eso nos precipitamos otra vez. Solo que en esta segunda ocasión nos quedamos demasiado cortos. 31. El gusano se enrosca cuando le pisan. Esto es una medida inteligente, pues de esa forma reduce las posibilidades de que le vuelvan a pisar. En el lenguaje moral, a eso se le llama humildad. 32. Hay un odio a la mentira y al disimulo que nace de un concepto irritable del honor, y hay un odio parecido que nace de la cobardía, por el hecho de que un mandamiento de Dios prohíbe la mentira. Se es demasiado cobarde para mentir. 33. Qué poco basta para ser feliz. El sonido de una gaita resulta suficiente. Sin música, la vida sería un error. El alemán se imagina que hasta Dios canta canciones. 34. No podemos pensar ni escribir como nos sentamos. Gustave Flaubert. Te he pescado, nihilista. Precisamente la carne del trasero sustituye el pecado contra el Espíritu Santo. Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. 35. Hay casos en los que los psicólogos somos como los caballos. Nos sentimos inquietos cuando vemos moverse ante nosotros nuestra propia sombra. El psicólogo tiene que apartar la vista de sí mismo si quiere conseguir ver algo. 36. ¿Qué si los inmoralistas somos nocivos para la virtud? Tampoco como los anarquistas para los príncipes. Solo han vuelto a estar bien asentados en sus tronos cuando se ha empezado a disparar contra ellos. Moraleja. Hay que disparar contra la moral. 37. ¿Vas corriendo delante de todos? ¿Lo haces como pastor o como ser excepcional? Puede haber un tercer caso. El que corre porque huye. Primer caso de conciencia. 38. ¿Eres sincero o no eres más que un comediante? ¿Eres un representante o eres eso mismo que representas? En última instancia, puede que no seas más que la imitación de un comediante. Segundo caso de conciencia. 39. Habla el desengañado. Buscaba grandes hombres y no he encontrado nunca más que monos imitadores de su ideal. 40. ¿Eres de los que se quedan mirando o de los que echan una mano? ¿O de los que apartan la vista y se marginan? Tercer caso de conciencia. 41. ¿Quieres ir al lado de los demás? ¿Andar delante de ellos o caminar solo? Hay que saber qué es lo que queremos y el hecho mismo de que queremos. Cuarto caso de conciencia. 42. Para mí eran escalones. Subí por ellos, y para eso tuve que pasar sobre ellos. Pero se creían que lo que yo quería hacer era descansar en ellos. 43. ¿Qué importa que yo tenga razón? Tengo sobrada razón,
y el que hoy más se ríe será también el que se ríe al final. 44. Fórmula de mi felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. El problema de Sócrates. 1. Los más sabios de todas las épocas han pensado siempre que la vida no vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo acento. Un acento cargado de duda, de melancolía, de cansancio de vivir, de oposición a la vida. Incluso Sócrates dijo, a la hora de su muerte, la vida no es más que una larga enfermedad. Le debo un gallo a Esculapio por haberme curado. Hasta Sócrates estaba harto de vivir. ¿Qué prueba esto? ¿Qué indica? En otros tiempos se había dicho, como así han hecho y bien alto nuestros pesimistas los primeros. En todo caso, esto tiene que tener algo de verdad. El consenso de los sabios constituye una prueba de verdad. ¿Seguiremos hablando hoy así? ¿Nos está permitido hablar así? En todo caso, esto tiene que tener algo de enfermedad. Esta es la respuesta que damos nosotros. Habría que empezar por examinar de cerca a los más sabios de todas las épocas. ¿Será que ninguno de ellos se sostenía ya sobre las piernas? ¿Será que estaban viejos, que se tambaleaban, que eran unos decadentes? ¿Será que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo a quien le entusiasma el más ligero olor a carroña? 2. Esta irreverencia que supone pensar que los grandes sabios son tipos decadentes se me ocurrió por primera vez respecto a un caso en el que dicha irreverencia se halla totalmente en contra del prejuicio que sustentan tanto los eruditos como los que no lo son. Yo caí en la cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decadencia, instrumentos de la descomposición griega, pseudo-griegos y antigriegos. El origen de la tragedia, 1872. Cada vez he ido comprendiendo mejor que lo que menos prueba el consenso de los sabios es que tengan razón en aquello en lo que están de acuerdo. Lo que prueba más bien es que esos hombres tan sabios coinciden fisiológicamente en algo que les hace adoptar, de una manera forzosa, una misma postura negativa frente a la vida. Los juicios y las valoraciones relativas a la vida, en pro y en contra, no pueden ser nunca, en última instancia, verdaderos. Sólo valen como síntomas, y únicamente deben ser tenidos en cuenta como tales. En sí, dichos juicios son necedades. Hay que alargar totalmente los dedos e intentar captar la admirable sutileza de que el valor de la vida es algo que no se puede tasar. No puede serlo por un ser vivo porque éste es parte e incluso objeto del litigio, y no juez. Y no puede serlo por un muerto, por un motivo distinto. El que un filósofo considere que el valor de la vida constituye un problema, no deja pues de ser hasta una crítica a él, un signo de interrogación que se abre sobre su sabiduría, una carencia de ésta. ¿Quiere esto decir que todos esos grandes sabios no solo han sido decadentes, sino que ni siquiera han sido sabios? Pero volvamos al problema de Sócrates. 3. Por su origen, Sócrates pertenecía a lo más bajo del pueblo. Sócrates era chusma. Se sabe, e incluso hoy se puede comprobar, lo feo que era. Pero la fealdad, que en sí constituye una objeción, era entre los griegos casi una refutación. ¿Fue Sócrates realmente un griego? Con bastante frecuencia, la fealdad se debe a un cruce que entorpece la evolución. En otros casos, es el signo de una evolución descendente. Los antropólogos que se dedican a la criminología nos dicen que el criminal típico es feo, monstruo de aspecto, monstruo de alma. Ahora bien, el criminal es un decadente. ¿Era Sócrates un criminal típico? Esto al menos no iría en contra de aquel conocido juicio de un fisonomista
que tanto extrañó a los amigos de Sócrates. Un extranjero experto en rostros que pasó por Atenas le dijo a Sócrates directamente que era un monstruo en cuyo interior se escondían todos los vicios y todas las malas inclinaciones. Y Sócrates se limitó a comentar: «¿Qué bien me conoce este señor?». 4. En Sócrates no solo son un signo de decadencia, el desenfreno y la anarquía de los instintos, que él mismo reconoció, sino también la supergestación de lo lógico y esa maldad de raquítico que le caracterizaba. No nos olvidemos tampoco de sus alucinaciones acústicas, a las que, con el nombre de daimón de Sócrates, se les ha dado una interpretación religiosa. Todo era en él exagerado, bufo y caricaturesco, al mismo tiempo que oculto, lleno de segundas intenciones, subterráneo. Trato de aclarar de qué idiosincrasia procede la ecuación socrática: razón igual a virtud igual a felicidad. La más extravagante de las ecuaciones, que tiene además particularmente en su contra todos los instintos de los antiguos helenos. 5. Con Sócrates el gusto griego se vuelve hacia la dialéctica. ¿Qué es lo que sucede aquí realmente? Ante todo, que con ello queda vencido un gusto aristocrático. Con la dialéctica, quien impera es la chusma. Antes de Sócrates, las personas de la buena sociedad repudiaban los procedimientos dialécticos. Los consideraban como malos modales, como algo que ponía en entredicho a quien los utilizaba. Se prevenía a los jóvenes contra ellos. También se desconfiaba de quien manifestaba sus razonamientos personales de semejante forma. Las cosas y los hombres honrados no van por ahí exhibiendo sus razones así. No es muy decente ir enseñando los 5 dedos. Poco valor tiene que tener lo que necesita ser demostrado. Allí donde la autoridad sigue formando parte de las buenas costumbres, donde lo que se dan no son razones sino órdenes, el dialéctico es una especie de payaso. La gente se ríe de él, no lo toma en serio. Sócrates fue un payaso que consiguió que lo tomaran en serio. ¿Qué es lo que sucedió aquí realmente? 6. Solo se recurre a la dialéctica cuando no se dispone de ningún medio. Ya se sabe que suscita desconfianza, que es poco persuasiva. No hay nada más fácil de disipar que el efecto producido por un dialéctico. Esto lo puede comprobar todo el que asista a una asamblea donde se discuta públicamente algo. La dialéctica solo puede ser un recurso forzado, en manos de quienes ya no tienen otras armas. Han de hacer valer por la fuerza sus derechos. De lo contrario, no recurrirían a ella. Y por eso fueron dialécticos los judíos, como también lo fue el zorro de las fábulas. ¿Y Sócrates? ¿Lo fue también? 7. ¿Es la ironía socrática una manifestación de rebeldía, de resentimiento plebeyo? ¿Sacia en su calidad de oprimido su propia ferocidad mediante las cuchilladas del silogismo? ¿Se venga de los aristócratas a los que fascina? El dialéctico tiene en sus manos un instrumento implacable. Con él puede ejercer la tiranía. Al que vence le deja en entredicho, porque obliga a su adversario a tener que probar que no es un idiota. Enfurece a los demás y a la vez les niega toda ayuda. El dialéctico reduce el intelecto de su adversario a la impotencia. ¿Será la dialéctica socrática simplemente una forma de venganza? 8. He sugerido qué es lo que podía haber en Sócrates de repulsivo. Falta explicar con mayor motivo qué es lo que había en él de fascinante. Una de las razones es que descubrió una forma nueva de lucha, siendo el maestro indiscutible de esgrima entre los medios aristocráticos de Atenas. Fascinaba en la medida en que excitaba el instinto de lucha de los helenos, en que introdujo entre los jóvenes y los adolescentes una variante de la lucha pugilística.
Sócrates era también un gran erótico. 9. Pero Sócrates intuyó también algo más. Vio qué es lo que había detrás de los aristócratas de Atenas. Se dio cuenta de que su caso, la idiosincrasia de su caso, había dejado de ser excepcional. Por todas partes estaba extendiendo silenciosamente su mismo tipo de degeneración. La vieja Atenas se dirigía a su final. Y Sócrates comprendió que todos tenían necesidad de él, de sus remedios, de sus cuidados, de su habilidad personal para autoconservarse. En todas partes los instintos presentaban un aspecto anárquico. En todas partes estaba a un paso del exceso. El peligro universal era el monstrum in animo. Los instintos quieren erigirse en tiranos. Hay que inventar un contratirano que sea más fuerte. Cuando el fisonomista del que antes hablé le reveló a Sócrates lo que era, un pozo de malos deseos, el gran irónico pronunció otra frase que revelaba su forma de ser. Es cierto, señaló, pero he conseguido dominarlos a todos. ¿Cómo llegó Sócrates a dominarse a sí mismo? En última instancia, su caso no fue más que el caso extremo, el caso más patente de lo que ya entonces constituía una catástrofe general, que nadie se dominaba ya a sí mismo, que los instintos se habían vuelto unos contra otros. Sócrates fascinaba por ser el caso extremo de esto. Su fealdad, que inspiraba miedo, era manifiestamente la expresión de ese caso. Y como es fácil entender, fascinó más frecuentemente aún al presentarse, como la respuesta, la solución, como la forma aparente de curación en dicho caso. 10. Cuando no hay más remedio que convertir a la razón en tirano, como hizo Sócrates, se corre por fuerza el peligro no menor de que algo se erija en tirano. En ese momento se intuyó que la racionalidad tenía un carácter liberador, que Sócrates y sus enfermos no podían no ser racionales, que esto era de rigor, que era su último recurso. El fanatismo con que se lanzó todo el pensamiento griego en brazos de la racionalidad revela una situación angustiosa. Si estaba en peligro, no había más que una elección, o perecer o ser absurdamente racional. El moralismo de los filósofos griegos, que aparece a partir de Platón, está condicionado patológicamente, y lo mismo cabe decir de su afición por la dialéctica. ¿Razón igual a virtud, igual a felicidad? Equivale sencillamente a tener que imitar a Sócrates e instaurar permanentemente una luz del día, la luz del día de la razón, contra los apetitos oscuros. Hay que ser inteligente, diáfano, lúcido a toda costa. Toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia abajo. 11. He dado a entender el porqué de la fascinación de Sócrates. Parecía que era un médico, un salvador. ¿Hay que explicar ahora el error que suponía su fe en la racionalidad a toda costa? Los filósofos y los moralistas se engañan a sí mismos cuando creen que combatir la decadencia es ya superarla. Pero superarla es algo que está por encima de sus fuerzas. El remedio y la salvación a la que recurren no es sino una manifestación más de decadencia. Cambian la expresión de la decadencia, pero no la eliminan. Sócrates fue la personificación de un malentendido. Toda la moral que predica el perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha sido un malentendido. La luz del día más cruda, la racionalidad a toda costa, la vida lúcida, fría, previsora, consciente, sin instinto, sin oposición a ellos, no era más que una enfermedad diferente. No era de ninguna manera un medio de retomar a la virtud, a la salud, a la felicidad. Hay que luchar contra los instintos. Representa la fórmula de la decadencia. Cuando la vida es ascendente, la felicidad se identifica con el instinto. 12.
¿Llegó a entender esto el más inteligente de cuantos se han engañado a sí mismos? ¿Acabó diciéndose esto en medio de la sabiduría de su valiente enfrentamiento con la muerte? Y es que Sócrates quería morir. No fue Atenas quien le entregó la copa de veneno. Fue él quien la tomó obligando a Atenas a dársela. Sócrates no es un médico, se dijo a sí mismo en voz baja. Aquí no hay más médico que la muerte. Sócrates no ha hecho más que estar enfermo durante mucho tiempo. La razón en la filosofía. 1. ¿Qué es lo que pertenece a la idiosincrasia del filósofo? Pues, por ejemplo, su carencia de sentido histórico, su odio a la idea misma de devenir, su afán de estaticismo egipcio. Los filósofos creen que honran algo cuando lo sacan de la historia, cuando lo conciben desde la óptica de lo eterno, cuando lo convierten en una momia. Todo lo que han estado utilizando los filósofos desde hace miles de años no son más que momias conceptuales. Nada real ha salido con vida de sus manos. Cuando esos idólatras adoran algo, lo matan y lo disecan. Qué mortalmente peligrosos resultan cuando adoran. Para ellos, la muerte, el cambio, la vejez, al igual que la fecundación y el desarrollo, constituyen objeciones e incluso refutaciones. Lo que es, no deviene. Lo que deviene, no es. Ahora bien, todos ellos creen, incluso de una forma desesperada, en lo que es. Pero como no pueden apoderarse de lo que es, tratan de explicar por qué se les resiste. Si no percibimos lo que es, debe tratarse de una ilusión, de un engaño. ¿Quién es el que engaña? Ya está, exclaman alegres. Es la sensibilidad. Los sentidos, que son tan inmorales también en otros aspectos, nos engañan respecto al mundo verdadero. Moraleja, hay que librarse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, de la mentira. La historia no es más que dar un crédito a los sentidos, a la mentira. Moraleja, hay que negar todo lo que da crédito a los sentidos, a todo el resto de la humanidad. Todo ello es vulgo. Hay que ser filósofo, ser momia, representar el monótono teísmo con mímica de sepulturero. Sobre todo, hay que rechazar esa lamentable idea fija de los sentidos, que es el cuerpo, sometido a todos los errores lógicos posibles, cuya existencia no sólo ha sido refutada, sino que resulta imposible, pese a que el muy insolente actúa como si fuera real. 2. Dejo al margen, con profundo respeto, el nombre de Heráclito, mientras que el resto de la comunidad de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos, porque éstos perciben el mundo en términos de multiplicidad y de cambio. Él rechazó su testimonio porque perciben el mundo en términos de permanencia y de unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten, ni como pensaban los eleatas, ni como creía él. No mienten en modo alguno. Lo que hacemos con su testimonio es lo que introduce la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la permanencia. La causa de que falsemos el testimonio de los sentidos no es otra que la razón. Los sentidos no mienten cuando nos muestran que todo deviene, parece, cambia. Pero Heráclito tendrá eternamente la razón al defender que el ser es una ficción vacía. No hay más mundo que el aparente. El mundo verdadero no es más que un añadido falaz. 3. Y qué delicados instrumentos de observación son para nosotros los sentidos. Pensemos, por ejemplo, en la nariz, algo de lo que ningún filósofo ha hablado aún, con veneración y agradecimiento, pese a haber sido hasta hoy el más sensible de todos los instrumentos que están a nuestro alcance. Puede captar unas diferencias tan pequeñas de movimiento que ni un espectroscopio registraría. Si hoy tenemos ciencia,
Es en la medida en que nos hemos decidido aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a aguzarlos más, a robustecerlos, a pesar de acuerdo con ellos hasta el final. Lo demás no es sino un aborto que o no llega a la categoría de ciencia, como en el caso de la metafísica, de la teología, de la psicología, de la teoría del conocimiento, o que es ciencia formal, teoría de los signos, como la lógica y la lógica aplicada, como las matemáticas. En ellas, la realidad no hace acto de presencia ni como problema, ni siquiera se cuestiona qué valor puede tener en general ese sistema conceptual de signos que es la lógica. 4. Hay otra cosa que pertenece a la idiosincrasia del filósofo, no menos peligrosa, la de confundir lo último con lo primero. Ponen al principio como principio lo que viene al final. Por desgracia, porque no debería venir nunca, los conceptos supremos, es decir, los más generales, los más vacíos, el último humillo de la realidad que se evapora. Esto no es, una vez más, sino una manifestación de la forma que tienen de venerar. Lo superior no puede provenir de lo inferior, no puede provenir de nada. Moraleja, todo lo que es de primer orden tiene que causarse a sí mismo. Se considera que provenir de algo distinto constituye una objeción, algo que pone en entredicho su valor. Todos los valores supremos son de primer orden. Ninguno de los conceptos supremos, como el ser, lo absoluto, el bien, la verdad, la perfección, puede provenir de algo. En consecuencia, tiene que causarse a sí mismo. Pero todas estas cosas no pueden ser desiguales entre sí, ni estar en contradicción consigo mismas. Con esto, los filósofos disponen de un estupendo concepto de Dios. Lo último, lo más liviano, lo más vacío es situado como lo primero, como lo que se causa a sí mismo, como el ente realísimo. Qué triste es que la humanidad haya tenido que tomar en serio los dolores de cabeza de estos enfermos fabricantes de telarañas, y a qué precio lo han hecho. 5. Terminemos contraponiendo a esto la forma tan diferente como nosotros entendemos el problema del error y de la apariencia. Y hablo en plural por pura cortesía. Antaño se consideraba que la variación, el cambio, el devenir en general constituía una prueba de que lo que está sometido a ello es algo aparente, como el signo de que en ello hay algo que nos induce a error. Hoy, por el contrario, en la medida exacta en que el prejuicio de la razón nos impulsa a conceder unidad, identidad, permanencia, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos de algún modo atrapados en el error. Necesitamos el error, aunque, en base a una rigurosa comprobación, estemos íntimamente convencidos de que ahí radica el error. Con esto sucede igual que con los movimientos de las grandes constelaciones. En estos el error tiene nuestros ojos como constante defensa. El otro, el abogado defensor, es nuestro lenguaje. Por su origen el lenguaje pertenece a otra época de la forma más rudimentaria de la psicología. Caemos en un fetichismo grosero cuando tomamos conciencia de los supuestos básicos de la metafísica del lenguaje. O por decirlo más claramente, de la razón. Ese fetichismo ve por todos lados agentes y actos. Cree que la voluntad es la causa en general. Cree en el yo, que el yo es un ser, una sustancia, y proyecta sobre todo la creencia en el yo como sustancia. Así es como crea el concepto de cosa. El ser es añadido mediante el pensamiento y se le introduce subrepticiamente en todas las cosas como causa. El concepto de ser se sigue deductivamente del concepto de yo. A la base está ese enorme y fatídico error de que la voluntad es algo que produce efectos, de que la voluntad es una facultad. Hoy sabemos que no es más que una palabra. Mucho más tarde, en un mundo 1000 veces más ilustrado, los filósofos tomaron conciencia muy sorprendidos
de la seguridad y de la certeza subjetiva en el manejo de las categorías de la razón. Sacaron entonces la conclusión de que tales categorías no podían proceder de algo empírico. Todo lo empírico, decían, está efectivamente en contra de ellas. ¿De dónde proceden, pues? Tanto en la India como en Grecia se cometió el mismo error. Debemos haber vivido ya antes en un mundo superior, en lugar de decir en un mundo inferior, lo que habría sido cierto. Debemos haber sido seres divinos, ya que tenemos la razón. Realmente nada ha tenido hasta hoy un poder de convicción más ingenuo que el error relativo al ser, tal y como fue formulado por los eleatas. Por ejemplo, cuenta a su favor con cada palabra, con cada frase que pronunciamos. Incluso los adversarios de los eleatas se rindieron al hechizo del concepto de ser que defendían aquellos. Entre otros, Demócrito, cuando inventó su átomo. Esa vieja embustera que es la razón se había introducido en el lenguaje. Mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. 6. Creo que se me agradecerá que condense una idea tan esencial y tan nueva en 4 tesis. De esta forma se me entenderá mejor y suscitará las contradicciones. Primera tesis. Las razones por las que se ha considerado que este mundo es aparente constituyen más bien el fundamento de su realidad. Cualquier otra forma de realidad resulta totalmente indemostrable. Segunda tesis. Las características que son atribuidas al verdadero ser de las cosas son precisamente los rasgos distintivos del no ser, de la nada. El mundo verdadero ha sido concebido a base de contradecir el mundo real. Ese presunto mundo verdadero es en realidad un mundo aparente, por no ser más que una ilusión de óptica moral. Tercera tesis. No tiene sentido inventar fábulas respecto a otro mundo distinto a este, siempre y cuando no estemos movidos por un impulso instintivo a calumniar, a empequeñecer, a recelar de la vida. En este caso nos vengamos de la vida imaginando con la fantasía otra vida distinta y mejor que esta. Cuarta tesis. Dividir el mundo en verdadero y aparente, ya sea a la manera del cristianismo, ya sea al modo de Kant, en último término, un cristiano perverso, no es más que un índice de vida descendente. El hecho de que el artista valore más la apariencia que la realidad no representa una objeción a esta tesis, habida cuenta de que, en este caso, la apariencia equivale aquí también a la realidad, solo que seleccionada, reforzada, corregida. El artista trágico no es un pesimista. Afirma todo lo problemático y terrible. Es dionisíaco.